Hola canal, mi nombre es Rubén Telles, y esta historia la he querido olvidar durante años. No tiene nada de sobrenatural, aunque por las noches, cuando cierro los ojos, siento que algo de aquel viaje sigue conmigo. No me asusta un fantasma, sino la certeza de haber sido parte de algo que no debí tocar. Corría el año 2018, y yo trabajaba para una pequeña empresa de transporte en Monterrey. Nos contrataban para mover todo tipo de mercancías, alimentos, químicos, incluso objetos electrónicos de contrabando. Nada ilegal del todo, pero tampoco limpio. Yo llevaba más de 15 años en la carretera, conocía las rutas y los atajos, y por eso me buscaron para un envío especial. Un supervisor que casi no hablaba conmigo se me acercó una tarde. Dijo que necesitaban trasladar una caja refrigerada desde Monclova hasta León, Guanajuato. Me ofreció el doble de la paga habitual y me pidió una sola condición: salir a las 11 de la noche y entregar antes del amanecer. No habría recibos, no debía pedir papeles ni preguntar por la carga. Es alimento perecedero, eso es todo, aseguró. Acepté. No porque confiara en él, sino porque el dinero me urgía. En ese entonces mi esposa estaba embarazada y cualquier peso extra era necesario. Llegué al punto de carga cerca de las 10. Era una bodega vieja, con luces amarillas y un olor a cloro que picaba en la nariz. 3 hombres estaban esperándome. No hablaban entre ellos. Solo uno se me acercó y me pidió la licencia. La revisó, me la devolvió y me indicó el tráiler que usaría, un Freightliner blanco con una caja frigorífica ya sellada. Dijo que no podía abrirse por razones sanitarias. Cuando subí, sentí el aire helado colarse por las rendijas. El motor rugía sin problema, pero el olor dentro de la cabina no era normal. No era humedad ni combustible, sino algo más denso, metálico. Pensé que era el refrigerante. A las 11 en punto, el guardia del portón me dio paso. Salí hacia la carretera 57, directo al sur. La noche estaba despejada, la luna apenas visible entre las nubes. Al principio todo iba bien, el ruido del motor me arrullaba, y la ruta era tan solitaria que podía manejar sin pensar. Pero cerca de las 2 de la mañana, el aire cambió. El olor se hizo más fuerte, casi dulce, insoportable. Abrí la ventanilla, pero el viento solo trajo más del mismo aroma, mezclado con algo que parecía carne mojada. Subí el volumen del radio para distraerme, pero las estaciones estaban muertas, solo zumbidos. Entonces escuché un golpe sordo proveniente del remolque. Pensé que algo se había movido adentro, quizá un payet suelto. Frené un poco, pero no lo suficiente para detenerme. A los pocos minutos, otro golpe, más seco, como si una caja cayera. La vibración se sintió en el asiento. Intenté convencerme de que era la carga acomodándose. Pero la mente tiene su propia lógica cuando el miedo entra, empecé a imaginar cosas. A cada curva, me parecía oír algo moverse. A cada bache, sentía un eco. En un punto, juraría que algo raspó la pared interna del tráiler, justo detrás de mí. El reloj marcaba las 3:30 cuando decidí detenerme. Había un tramo de descanso en medio del desierto, una gasolinera sin luces. Apagué el motor y bajé. El silencio era absoluto, tan denso que podía escuchar mi respiración. Caminé hacia la parte trasera del camión con una linterna. La luz temblaba en mi mano. El aire estaba helado alrededor de la caja. Toqué la superficie metálica, fría como hielo, incluso por fuera. Me agaché y vi que del borde inferior goteaba un líquido oscuro. No era agua. No era aceite. Me acerqué para olerlo y retrocedí de inmediato. Era un olor conocido, que uno nunca olvida: sangre. Mi garganta se secó. El corazón me latía en los oídos. Pensé en abrir, pero recordé las palabras del supervisor: no toques nada. Regresé a la cabina. Encendí el motor con manos temblorosas y seguí conduciendo. El olor empeoró. Ya no era solo dentro de la caja, sino en la cabina misma, filtrándose por el aire acondicionado. Apreté los dientes y aceleré. El camino hacia Saltillo parecía eterno. En un tramo recto, miré por el espejo retrovisor y noté algo imposible: el vapor del frío salía por los bordes de la puerta, como si el interior hirviera de humedad. A las 4:30, el tablero del refrigerador comenzó a parpadear. Una luz roja.
Un pitido constante. Fallo en sistema. Golpeé el panel con el puño, como si eso sirviera de algo. No podía parar otra vez. Si lo hacía, tal vez ya no tendría el valor de arrancar. Cuando entré en territorio de Zacatecas, el cielo empezaba a aclararse. La neblina se mezclaba con polvo y el reflejo del amanecer. En la radio local escuché, casi por accidente, un boletín. Autoridades reportan el hallazgo de un vehículo abandonado con restos humanos en la carretera de Torreón a Saltillo. Se investiga posible traslado clandestino. Bajé el volumen. Por un momento, el mundo se me quedó mudo. El resto del trayecto fue automático. No recuerdo curvas ni señales. Solo el olor, pegado en la piel. A las 7:20 llegué al punto de entrega, una nave industrial sin rótulo, en las afueras de León. Me esperaban 2 hombres con gorras negras. Uno me hizo señas para estacionar. El otro me pidió bajar. Cuando apagué el motor, el silencio fue ensordecedor. El más joven se acercó con una planilla y me dijo: «Deje las llaves, chofer. Nosotros nos encargamos». Asentí, incapaz de hablar. Entregué los papeles, firmé sin leer y me alejé del camión. Mientras caminaba hacia la salida, no pude evitar mirar atrás. Uno de ellos abría las puertas del tráiler con guantes. Una nube blanca de vapor salió disparada y el otro se cubrió la nariz con la manga. Aceleré el paso. Tomé un taxi de regreso al centro. No podía manejar. El conductor me preguntó qué traía ese camión para que oliera tan feo. Le dije que era pescado. Él rió y dijo: «Pues apestaba a otra cosa, jefe». Pasé el resto del día encerrado en un hotel barato. No comí, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa nube blanca saliendo del tráiler, como si algo dentro exhalara por fin. 2 días después, vi la noticia en la televisión: se asegura bodega en León con contenedores refrigerados. En uno de ellos, autoridades hallaron restos humanos presuntamente trasladados desde Coahuila. Mostraron una imagen borrosa del lugar. Reconocí el portón, la pintura descascarada, los mismos hombres con gorras. El estómago se me revolvió. Lloré, aunque no sé si por miedo o vergüenza. No podía denunciar. No podía explicar cómo llegué ahí sin que me enterraran junto con ellos. Así que me quedé callado. Volví a manejar a los pocos días, como si nada. Pero el cuerpo tiene memoria. En cada carretera, en cada curva, sentía que algo me seguía. No un espíritu, no una presencia, sino el peso del silencio, esa culpa que no suena, pero que te acompaña. A veces, en las madrugadas, cuando conduzco solo y el parabrisas se llena de neblina, me parece escuchar un golpe seco en la caja, idéntico al de aquella noche. No me detengo. Nunca me detengo. Porque aunque cambié de camión, de empresa y de ciudad, sé que el olor nunca se fue. Está ahí, esperando que vuelva a abrir las puertas que no debí tocar. Y eso, canal, es lo más aterrador de todo: descubrir que el horror no siempre tiene forma, ni rostro, ni ojos. A veces solo tiene un sello metálico y una orden que dice: no preguntes nada. Me llamo Carlos, y todavía me cuesta trabajo hablar de esto. No porque no lo entienda, sino porque sé que, aunque no hice nada malo, fui parte del encubrimiento de una muerte. En el norte del país, los choferes sabemos que hay viajes que conviene no aceptar, pero también hay días en que el hambre pesa más que la prudencia. Yo trabajaba para una empresa de fletes en Chihuahua, propiedad de un viejo llamado Don Laureano, un hombre de palabra dura y corazón cansado. Me dio trabajo cuando nadie más lo hacía, y por eso lo respetaba. Él era quien negociaba los envíos, y nosotros solo manejábamos. En noviembre de 2017, Don Laureano me llamó a su oficina. Tenía un encargo urgente: debía llevar un camión tipo caja cerrada hasta Mazatlán, con salida esa misma noche. Es carga delicada, pero no peligrosa, me dijo. Sale de un rancho cerca de Cuauhtémoc. Los clientes pagan bien, pero quieren discreción. Supe que era mejor no preguntar. El viejo confiaba en mí, y yo en él. A las 9 de la noche ya estaba en el rancho. 2 hombres me esperaban con una camioneta. Me hicieron retroceder el camión hasta un granero sin luces. El aire olía a pasto y a humo. Cargaron algo envuelto en lonas negras y lo acomodaron al fondo.
no eran cajas ni muebles. Se movía con rigidez, como una sola pieza pesada. Uno de ellos, un joven moreno, se me acercó y dijo: «Asegúrelo bien. No puede moverse». Asentí sin mirar. Cerré la caja y puse el candado. Salí rumbo al sur, con la mente en blanco. Durante las primeras horas, todo fue normal. La carretera estaba vacía y el motor respondía bien. Pero a eso de la medianoche, empecé a sentir un olor raro, algo entre gasolina vieja y metal oxidado. Pensé que venía del tanque, pero luego noté que se metía por las rendijas del remolque, pegándose al aire. Más adelante, cuando pasé el retén de la Federal, el agente me hizo la señal de alto. Me pidió los papeles. «¿Qué carga lleva?», preguntó. «Equipo de riego», mentí. Me observó unos segundos y después me dejó seguir. Pero antes de alejarme, golpeó 2 veces la caja, como hacen los inspectores cuando quieren verificar si hay algo suelto. El eco del golpe fue demasiado hueco. Cuando retomé el camino, un pensamiento me cruzó la cabeza: ¿y si no es equipo? Sacudí la idea, pero el olor volvió, más fuerte, más denso. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. Empecé a sentirme mareado. A eso de las 3 de la mañana me detuve en un área de descanso cerca de Parral. El cielo estaba cubierto y apenas había un poste con una luz anaranjada que parpadeaba. Bajé para estirar las piernas y fumar un cigarro. El silencio era total. Solo se oía el zumbido de los cables y, muy lejos, el eco de los perros. Me acerqué al remolque. La chapa tenía una mancha oscura, como si algo hubiera escurrido desde adentro. Toqué la superficie, fría, húmeda. El olor era insoportable. Di un paso atrás. El cigarro se me cayó de la mano. Pensé en abrir, pero las palabras de don Laureano me rebotaban en la cabeza: carga delicada, no peligrosa. Así que no lo hice. Encendí el motor y seguí. En la bajada de la sierra, con las luces de los pueblos a lo lejos, comencé a sentir algo más, un peso desigual en la caja, como si algo se hubiera deslizado dentro. En cada curva, el camión se recargaba hacia un lado, y el golpe seco de la carga contra la pared resonaba en mis huesos. Era un sonido diferente, no el de una caja, sino el de algo compacto y pesado, como un cuerpo rodando dentro de una bolsa. Mis manos temblaban en el volante. El olor ya era insoportable. Abrí el vidrio y el aire fresco del amanecer no ayudó. Al llegar a Durango, ya amanecía. Me detuve en una estación de servicio. El encargado, un muchacho joven, se acercó a llenar el tanque y arrugó la nariz. «¿Qué trae ahí atrás?». «Carne para un rancho», improvisé. Él me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Mientras pagaba, escuché por la radio de la tienda una noticia breve. Se reporta la desaparición de un empresario local, dueño de varios ranchos en la región de Cuauhtémoc. Autoridades investigan un posible secuestro. No sé por qué, pero sentí un vacío en el pecho. Reanudé el viaje. A las 10 de la mañana llegué a Mazatlán. La entrega era en una bodega al final de una colonia industrial. Me esperaban 2 hombres con lentes oscuros. No me pidieron papeles. «Deje el camión encendido», me dijo uno. Me bajé y me quedé a un lado, mirando cómo abrían la caja. Uno de ellos subió con una mascarilla. El otro le alcanzó una carretilla. Un olor espeso y dulzón llenó el aire. Me cubrí la nariz con la mano. El tipo de la carretilla gritó algo que no entendí y el otro soltó un bufido, como si cargara algo muy pesado. Por un instante, vi una lona negra deslizarse hacia afuera, arrastrada por 2 pares de manos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, los hombres ya estaban cerrando la caja. Uno de ellos me tendió un sobre amarillo. «Buen viaje, chofer». «No hable de esto con nadie». No contesté. Solo tomé el dinero y caminé hasta el baño más cercano. Vomité hasta vaciarme. Volví al camión y conduje hacia el malecón. Me quedé estacionado mirando el mar durante horas. El aire olía a sal, pero yo seguía sintiendo aquel olor detrás de mí. Esa tarde llamé a don Laureano. «El viaje ya se entregó», le dije. Del otro lado hubo silencio. Luego respondió: «Gracias, hijo». Era un compromiso viejo. No pregunté más.
Al día siguiente, los noticieros confirmaron que el empresario desaparecido había sido encontrado muerto, envuelto en lonas, dentro de una bodega en Mazatlán. El cuerpo estaba refrigerado, dijeron. Apagué el televisor. Me quedé sentado mucho rato. No lloré, ni me enojé. Solo sentí que algo dentro de mí se quebraba, como un cable que se tensa demasiado. No volví a ver a don Laureano. Un mes después, su empresa cerró. Dijeron que se enfermó del corazón y murió en su casa. Nadie lo veló, solo unos cuantos choferes. Y mientras lo enterraban, yo no podía dejar de pensar que, al final, también él había transportado su propia culpa durante toda la vida. Hoy sigo manejando, pero solo viajes cortos. Ya no acepto rutas nocturnas, ni cargas sin papeles. Y, sin embargo, cada vez que paso por un retén y un guardia golpea 2 veces la caja, ese eco hueco me devuelve a aquella noche, al golpe de la lona negra, al olor que no se va. El camino me enseñó que el terror no siempre tiene rostro, ni grita. A veces solo se acomoda atrás de ti, esperando a que pongas en marcha el motor. Y cuando por fin lo haces, ya es demasiado tarde, la muerte ya viaja contigo. Hola canal, mi nombre es Gerardo, y durante más de 20 años fui chofer de carga pesada. Nunca le tuve miedo a la carretera, ni a los retenes, ni a los asaltos, ni a las noches de lluvia. Pero hay cosas que uno no puede olvidar, aunque cambie de trabajo o de vida. Esta historia es una de esas. Fue en 2020, en pleno confinamiento, cuando las carreteras estaban vacías y los encargos escaseaban. Llevaba semanas sin un viaje decente cuando un conocido me contactó para un traslado privado. Me ofreció 30,000 pesos por mover una caja chica, apenas 6 metros, desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México. El cliente, según dijo, era una funeraria que no podía registrar el traslado porque el difunto había muerto por causas no declaradas. Yo sabía que el negocio funerario siempre huele raro, pero el dinero era demasiado bueno y las circunstancias demasiado malas. Acepté sin pensarlo mucho. Me citaron a las 3 de la mañana en una carretera secundaria, frente a un taller cerrado. Allí me esperaba un tipo con cubrebocas y una linterna. No me dio su nombre ni me pidió los papeles del camión. Solo me hizo retroceder hasta una caja refrigerada color gris. Ya está lista, me dijo. No la abras. Llévala directo al sur, sin paradas. Cuando llegues a la entrada de la ciudad, te darán otro punto. Tenía la voz firme, sin rastro de nervios. Yo asentí, pero el ambiente me heló. Había algo en el aire, un silencio espeso, como si incluso los perros del lugar supieran que era mejor no ladrar. Cuando cerré la puerta del remolque, escuché un ruido adentro, leve, un golpe sordo, pero no le di importancia. Pensé que sería el movimiento del generador. Me subí, encendí el motor y salí. La madrugada estaba completamente vacía. Ni un auto, ni una patrulla, ni luces en el horizonte. Manejaba con el tablero iluminando mis manos, y por momentos me sentía dentro de un túnel interminable. Pero alrededor de la primera hora, algo cambió. Un olor suave, difícil de describir, comenzó a colarse por los ductos de ventilación. No era putrefacción, era algo más confuso, una mezcla de perfume barato, formol y metal oxidado. El estómago se me revolvió. Abrí la ventanilla para que entrara aire, pero el olor persistía. El tablero del refrigerador empezó a titilar con una luz amarilla. Alerta, temperatura variable. Le di un golpe al panel con los nudillos y el mensaje desapareció, aunque sabía que no era buena señal. A las 4:30, pasé por un retén cerca de Río Verde. Me hicieron el alto. Un agente con lámpara se acercó. ¿A dónde va, chofer? A la capital, respondí. ¿Qué carga lleva? Cajas para una funeraria, mentí. El agente rodeó el camión, dio 2 golpecitos en la caja y frunció el ceño. Huele raro, dijo. Yo me encogí de hombros. Debe ser el químico del refrigerante. Me miró unos segundos más, luego hizo un gesto para que avanzara. En el retrovisor vi cómo me seguía con la mirada hasta que desaparecí entre la oscuridad. Pasadas las 5, el tablero del camión empezó a vibrar. Las luces parpadeaban. El aire acondicionado soltó un soplido gélido, casi insoportable. De pronto, escuché un sonido que nunca olvidaré,
3 golpes lentos, como si alguien tocara desde adentro del remolque. No fueron imaginaciones. Se escucharon claros, precisos, uno tras otro. El primer pensamiento que tuve fue absurdo, tal vez el hielo se movió. Pero enseguida el corazón me empezó a latir tan fuerte que apenas podía respirar. No me atreví a detenerme. Seguí conduciendo, cada vez más rápido, con las manos firmes en el volante y el sudor corriéndome por la espalda. Los golpes no se repitieron, pero el silencio que quedó fue peor. Cuando salió el sol, paré a cargar gasolina en una estación desierta. Me bajé, limpié el sudor del rostro y traté de calmarme. El encargado del lugar, un hombre viejo con gorra, me miró raro. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mentí. Es que, su camión huele a muerto. No respondí. Solo pagué y me fui. Durante el resto del camino, el olor fue empeorando. Ya no era sutil, era el olor inequívoco de la descomposición, un hedor pesado, caliente. Abría más ventanas y aún así el aire se sentía podrido. Cada bache hacía que la caja rechinara, como si algo dentro se moviera o se hundiera. Llegué a la entrada de la Ciudad de México poco después de las 10. El tráfico empezaba a despertar. Marqué al número que me habían dado. Una voz contestó sin saludo. ¿Molina? Sí. Toma periférico, rumbo al sur. Antes de llegar a Tlalpan, hay una salida sin nombre, un camino de terracería. Ahí te esperan. No tardes. Colgó sin más. Seguí las instrucciones. El camino era estrecho y polvoriento. Avancé entre árboles hasta que vi una bodega con portón azul. 2 hombres esperaban afuera. Uno me hizo señal para que apagara el motor. El otro se acercó a la ventanilla y dijo: Gracias, chofer. Nosotros seguimos. Me pidió las llaves. Me pagó en efectivo, sin contar. Me bajé. Uno de ellos abrió la caja. Una bocanada de aire frío y pútrido salió disparada. El otro se cubrió la nariz. Yo di un paso atrás. Por un momento, entre la neblina del vapor, vi una silueta humana recostada en una camilla metálica, cubierta con una sábana. Pero lo que me heló fue el detalle: la sábana se movió, apenas un poco, como si el cuerpo respirara. Sentí un mareo. Uno de los hombres me empujó con suavidad hacia atrás. No mire, chofer. Ya acabó su parte. Me alejé sin protestar. Subí al taxi que había llegado a recogerme, y mientras nos íbamos, vi por el espejo retrovisor cómo cerraban la caja con cadenas nuevas. En el hotel, intenté dormir, pero el olor seguía en mis manos, en la ropa, en la piel. A las pocas horas, encendí la televisión. En las noticias hablaban de un hospital clandestino descubierto en San Luis, donde habían muerto varias personas por negligencia médica. Una de las víctimas era un empresario de la zona cuyo cuerpo había desaparecido antes de la autopsia. El reportero mencionó que las autoridades buscaban un camión refrigerado gris que había salido sin registro. Apagué la tele. Sabía que era el mío. Quise hablar, denunciar, pero ¿a quién? No tenía nombre de nadie, ni recibo, ni prueba. Solo el recuerdo. Y el miedo. A los pocos días, empecé a notar cosas raras. El olor seguía, aunque ya no tenía el camión. A veces, al pasar por una funeraria o una carnicería, el cuerpo me temblaba sin razón. Una noche, mientras manejaba mi auto viejo, sentí un golpe seco en la cajuela. Paré, bajé, abrí. Nada. Solo el eco del golpe dentro de mi cabeza. Desde entonces, no puedo estar solo mucho tiempo en silencio. Siempre tengo que tener la radio encendida, aunque sea ruido. Porque cuando el silencio se alarga, me parece escuchar 3 golpes, suaves, espaciados, exactamente como aquella madrugada. Dicen que los muertos no pesan, que lo que pesa es la culpa. Y yo lo sé, porque la he cargado desde entonces, sin poder soltarla. No necesito ver el rostro del que llevé. Basta con oler ese aire frío y recordar. El día que acepte otro encargo sin papeles, será porque ya no quiero regresar. Porque allá afuera, entre el ruido del motor y la línea infinita del asfalto, todavía se oye el eco de los que nunca llegaron a destino. Y cuando uno escucha, aunque no quiera, sabe que no va solo.
Hola canal, me llamo Víctor y llevo manejando desde que tenía 18 años. He cruzado casi todas las carreteras del país, de norte a sur, y siempre me he considerado un hombre práctico. No creo en fantasmas, ni en supersticiones. Pero hay viajes que no necesitan lo sobrenatural para helarte la sangre. Hay historias que son tan reales que uno desearía que fueran mentira. La mía empezó una madrugada de julio, en el 2019. Trabajaba por mi cuenta, con un camión viejo que apenas aguantaba, haciendo viajes para quien pagara en efectivo. Esa noche me llamó un tipo al que había conocido en una pensión de camioneros. Dijo que tenía un encargo urgente. Transportar una caja cerrada desde un taller en Querétaro hasta un rancho en las afueras de Cuernavaca. Me ofreció el triple de lo normal y aseguró que el contenido era material médico. A las 2 de la mañana llegué al taller. Todo estaba a oscuras salvo por una lámpara encendida sobre una camioneta. 3 hombres esperaban. No hablaban mucho. Uno de ellos, con gorra y chamarra de mezclilla, me pidió que retrocediera el camión. La caja era grande, metálica, y necesitó de una grúa pequeña para subirla. Al verla, algo en mí se tensó, no tenía etiquetas, ni rótulos, ni marcas de destino. Solo una franja de pintura roja que cruzaba el centro como una cicatriz. Cuando terminaron, el hombre de la gorra se acercó y me dijo: «No te detengas, ni abras nada. Si te preguntan, llevas material quirúrgico. El pago completo te espera en el rancho». Asentí. Pero antes de subirme, noté algo. En un rincón del taller había un charco oscuro que brillaba bajo la luz. Pensé que era aceite, pero al acercarme olía a hierro. Me alejé sin preguntar. La carretera estaba desierta. Solo el zumbido del motor y el rumor del viento. Por momentos me tranquilizaba pensar que era un viaje fácil, pero el silencio empezó a pesarme. En algún punto, mientras cruzaba un tramo entre Tepeji y Tepoztlán, escuché un sonido leve en la caja, un golpe seco, apenas perceptible. Seguí manejando, pero el golpe se repitió. 3 veces. Era como si algo chocara contra la pared interior del remolque. Apreté el volante. El sudor me corría por la espalda y el aire dentro de la cabina se volvió sofocante. A las 3:30 de la mañana empezó la lluvia. Una tormenta espesa, de esas que borran la carretera y te obligan a reducir velocidad. Los relámpagos iluminaban los cerros y cada destello me hacía ver el reflejo de la caja en los espejos. Por momentos, juraba que se movía un poco, apenas unos centímetros. Quise convencerme de que eran mis nervios. Pero a los pocos minutos, el olor llegó. Un olor penetrante, como de carne húmeda mezclada con químico. Venía desde atrás, metiéndose por los ductos del aire acondicionado. Apagué el sistema, bajé las ventanillas, pero el aire de la lluvia solo lo esparció más. El hedor se volvió insoportable. En una curva cerrada, pensé seriamente en detenerme, abrir la caja y acabar con la duda, pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y sentido común, me lo impidió. A la altura de Tres Marías, la neblina se volvió tan espesa que apenas podía ver 10 metros adelante. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando vi una figura parada al costado de la carretera. Una silueta inmóvil, bajo la lluvia, con algo brillante en la mano. Pasé junto a ella sin mirar, pero alcancé a ver un rostro pálido, joven, con los ojos abiertos, fijos en mí. Aceleré. El corazón me martillaba el pecho. Minutos después, revisé por el espejo, y no había nadie detrás. Llegué al rancho casi al amanecer. Estaba escondido entre árboles, con una entrada de tierra y una reja oxidada. Toqué el claxon. Nadie salió. Esperé 5 minutos, luego 10. Nada. Solo el sonido de la lluvia cayendo sobre la lámina del remolque. Me bajé y caminé hacia la caseta. Todo estaba vacío. Las luces apagadas, el portón entreabierto. Grité, pero nadie respondió. Volví al camión y sentí un escalofrío. La caja vibraba apenas, como si algo dentro se moviera con el ritmo de la tormenta. No aguanté más. Tomé una barra de hierro que llevaba en la cabina y rompí el sello lateral. El ruido del metal al soltarse me heló la sangre. Abrí lentamente. Una bocanada de aire frío, casi gélido, salió disparada, seguida de un olor que me hizo retroceder varios pasos.
Encendí la linterna y apunté hacia adentro. La luz iluminó una camilla cubierta con una sábana blanca, y debajo, lo que claramente era un cuerpo humano. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el cuerpo no estaba inmóvil. Se movía levemente, respirando con dificultad. Sentí que el suelo se me iba. Entré de golpe, levanté la sábana. Era un hombre joven, ensangrentado, con el abdomen vendado. Tenía los ojos entreabiertos, los labios resecos. Murmuró algo que no entendí. «Oiga», grité, buscando ayuda. No hubo respuesta. Solo la lluvia golpeando el techo. El hombre alcanzó a levantar una mano. En sus dedos había un trozo de cinta roja, la misma pintura que cruzaba la caja. «No, no me dejes aquí», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, su cabeza cayó de lado. El silencio volvió. Salí corriendo al exterior, temblando. No sabía qué hacer. Llamé al número que me habían dado, pero ya no existía. Intenté marcar a emergencias, pero no tenía señal. Me quedé en la lluvia, sin moverme, durante minutos. Cuando finalmente regresé al camión, el cuerpo ya no estaba. La sábana seguía ahí, empapada, pero la camilla estaba vacía. Sentí que el corazón se me detenía. Busqué con la linterna, pero solo había marcas de sangre que se perdían hacia la puerta. No esperé más. Encendí el camión y me fui, sin mirar atrás. No paré hasta llegar al primer retén, donde conté todo lo que pude entre sollozos. Los agentes me miraban sin saber si creerme. Me escoltaron de regreso al rancho, pero cuando llegamos, ya no había nada. Ni camilla, ni caja, ni rastros de sangre. Solo el suelo lleno de agua y el portón abierto, crujiendo con el viento. Declaré durante horas, pero nunca encontraron evidencia. Dijeron que quizá fue un delirio por fatiga o que el olor me hizo alucinar. Pero yo sé lo que vi. Sentí la respiración de ese hombre. Escuché su voz. Desde entonces no volví a conducir de noche. Cada vez que llueve y el olor del aire se mezcla con el del metal mojado, mi cuerpo reacciona solo. Recuerdo esa caja, esa franja roja y el rostro del hombre que pedía no ser dejado atrás. Dicen que en la carretera uno siempre va solo, pero yo sé que no es cierto. Porque desde aquella madrugada, siento que alguien más sigue viajando conmigo, silencioso, esperando que algún día cumpla la entrega que nunca llegué a hacer. Esto ha sido todo por hoy, canal, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.